En el diagnóstico prenatal, que esto es antes del nacimiento, hay enfermedades para las cuales no hay tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿para qué el diagnóstico prenatal? En algunos casos hay un caso previo y la familia viene y dice, ¿nos podría hacer el diagnóstico prenatal? Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿para qué quieren el diagnóstico prenatal? En Colombia está prohibida la interrupción del embarazo, no es sino para 3 casos, y usted sabe ustedes saben que es bastante controvertido. Entonces, uno tiene que hacerse una cantidad de preguntas cuando va a tomar una decisión, por ejemplo, de hacer o no hacer un examen de este. Hay enfermedades en las cuales se pueden prevenir los síntomas, entonces, perfecto. Aconsejable el diagnóstico prenatal porque tan pronto nace el chiquillo, uno puede comenzar a tratar. Hay enfermedades que son catastróficas y que definitivamente hay muy poco que hacer. La siguiente. En algunos casos, y esto se hace en Colombia para unas muy pocas cosas, se puede hacer el diagnóstico preimplantatorio. El diagnóstico preimplantatorio consiste en que uno analiza las células antes de hacer la fecundación artificial y puede, para algunas muy pocas enfermedades, saber si el embrión que se va a implantar está o no está afectado. Y le hablo de todas estas cosas porque si ustedes tienen algún hijo o algún pariente con una de estas enfermedades, muy seguramente más temprano que tarde se verán enfrentados a estas situaciones. Entonces, hay muchas de estas enfermedades que son de presentación del adulto. Hay enfermedades que se pueden presentar en los recién nacidos, pero se pueden presentar a los 40, a los 50, a los 60 años de vida. La sintomatología es muy distinta cuando aparece en el adulto y es bastante engañosa, si lo podemos decir así, porque los médicos no están acostumbrados a sospechar estas enfermedades. Nosotros tenemos todos los martes seminarios de presentación de casos clínicos y presentaban una señora de 35 años de edad que tiene una de estas enfermedades que cuando aparece en el recién nacido se ve porque le cambian la cara, le cambian los huesos, le cambian todas las manifestaciones al paciente, y esa señora era completamente normal, que comenzó con unos problemas articulares y tal, y se trata de una de estas mucopolisacaridosis de presentación adulta. Entonces, aquí hay cosas que uno sabe que están sucediendo. Por ejemplo, hay personas que van a un examen de diagnóstico y que se le escapa el diagnóstico al médico y luego demandan al médico por no haberle hecho el diagnóstico. Y lo curioso es en Estados Unidos, un hijo que demanda a los padres por haberlo concebido sabiendo que en la familia había una enfermedad de estas genéticas. Y entonces a ustedes los van a aproximar muy seguramente para pedirles que si se puede incluir los pacientes en ensayos de investigación. En el caso de las enfermedades raras, el número de pacientes
es muy bajo y por lo tanto, si no se incluyen pacientes de todas partes del mundo, no hay suficientes personas para llenar los requisitos de las agencias regulatorias. En esta semana he recibido invitaciones a ayudar a buscar pacientes para 2 ensayos clínicos distintos. Y cada vez más esta situación la tendremos que vivir y enfrentar. De una parte, si no se hace investigación, no se va a progresar. Pero de otra parte, ¿cuáles deben ser las condiciones? Y eso quisiera que la discutiéramos en algún momento. Entonces, la eficacia y aspectos adversos de algunos medicamentos están asociados con características genéticas que deben estudiarse en cada población. Esta es la otra razón por la cual es necesario hacer investigación en estas poblaciones. Porque lo que pasa en los pacientes de Estados Unidos no necesariamente va a suceder en los pacientes colombianos. En los países pobres, para conseguir algún cuidado médico, en algunas ocasiones, las familias participan en estos ensayos clínicos porque cuando el paciente es enrolado en un ensayo clínico de estos, se les da ayuda médica, se le hace seguimiento e inclusive se le da suplementos nutricionales, etc. Y hay una cosa al final de la transparencia anterior. En muchos casos, las familias son quienes más presionan para que se incluya al paciente. No es el médico que lo quiere incluir, pero la familia dice, mire, esta es la única oportunidad que tiene mi hijo, mi pariente, entonces, por favor, inclúyalo. Y los que participan en ensayos clínicos se ven muy presionados para incluir pacientes. La siguiente. Una cosa importante de tener en cuenta cuando se incluyen niños es que los niños deben ser tratados como niños, no como adultos pequeños. Y esa es otra razón también para hacer investigación en niños. En muchos casos se recomienda que no se haga investigación en niños si no ha sido hecho previamente en adultos, pero en muchos casos es necesario hacer la investigación en niños, pero con ciertas condiciones. La siguiente. El conocimiento del genoma humano, en el caso de las enfermedades genéticas, provee nuevas oportunidades al conocimiento de la ciencia, pero se debe hacer énfasis que la investigación debe respetar la dignidad humana, la libertad de decidir y los derechos humanos, y debe prohibir toda forma de discriminación basada en características genéticas. Esto lo dice la Declaración Universal y Bioética sobre Derechos Humanos. La siguiente. En comunidades indígenas se deben respetar las creencias. Si quiere participar, si sus creencias les permiten culturales, religiosas o culturales, y hablo de las religiosas porque en algunas religiones, por ejemplo, no permiten tomar muestras de sangre, hay que respetar las creencias del paciente y de la familia. Se debe especificar que las muestras se destruyen o no después de los ensayos, las muestras biológicas no se deben usar sino para los fines que autoriza el paciente y deben prever las condiciones de seguridad para los sujetos y los investigadores. Así.